Un saludo a la distancia. Primeramente estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder compartir material mediante este medio. Los presentes tutoriales están dirigidos a estudiantes del nivel secundario. Espero que les sea de mucha utilidad. Ahora vamos a hablar del movimiento circular uniforme. En acá tengo un ejemplo. En esta parte podemos ver una soga con un objeto circular y que está girando, ¿sí?, en este sentido. Entonces, para poder entender las fórmulas vamos a ir analizando con la ayuda de esta gráfica. Periodo. Primeramente, el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta el objeto en cuestión, es decir, desde este punto hasta el mismo punto, cuánto tiempo tarda. Ese dato nos da el periodo. El periodo se simboliza con la T mayúscula, y como estamos hablando de tiempo, de periodo, su unidad de medida es el segundo, ¿sí? Cuestión del periodo. De la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de vueltas que da en un determinado tiempo. En este caso va a ser en un segundo. Lo represento con la letra F minúscula, ¿sí? Y como dijimos, es la cantidad de vueltas que da en un determinado tiempo, en este caso en un segundo. Ahora, para hacer para trabajar las unidades de medida, vueltas va a desaparecer, va a quedar aquí solamente 1 y aquí segundo. Las unidades de la frecuencia es 1 sobre segundo, o también matemáticamente se puede notar segundo a la menos 1. Ahora, este 1 sobre segundo, segundo a la menos 1, se llama hertz y se simboliza con la H y la Z. Entonces, esta es la unidad de medida de la frecuencia, hertz, que es 1 sobre segundo. Hay una relación entre periodo y frecuencia, ¿sí? La relación entre periodo y frecuencia es que su multiplicación nos da 1. Es decir, si yo agarro el periodo por la frecuencia, lo multiplico, el resultado siempre me va a dar 1. Entonces, esta vendría a ser una primera fórmula, si ustedes desean, de las cuales podemos deducir dos fórmulas más. Si yo quiero despejar, periodo, la frecuencia que está multiplicando pasaría a dividir. Es decir, el periodo se quedaría solito, el 1 arriba sobre, como está multiplicando, pasa a dividir. De ahí nace esta relación de periodo y frecuencia. O también puede ser diferente si yo deseo despejar frecuencia. Igual, el 1 en el numerador y el periodo que está multiplicando pasaría a dividir. Continuando, pasemos a lo que es velocidad lineal o tangencial. La velocidad lineal o tangencial, al igual que en cinemática, sus unidades de medida son metro sobre segundo, ¿sí? La velocidad tangencial es relación a lo que es la distancia que recorre el objeto, este objeto, ¿sí?, en un determinado tiempo. En este caso el tiempo vendría a ser el periodo. Para poder explicar esto, cuando este objeto gira, lo que tenemos que anotar es la distancia que recorre, y es 2pi radio, hace la descripción del recorrido que hace este objeto, ¿sí?, una vuelta. Para entender esto mejor, hay una fórmula. El arco es igual al ángulo por el radio.
un ejemplo, vamos a colocar acá, en un tiempo este objeto va a llegar a estar en este punto y en este punto. Yo puedo determinar este arco cuánto vale. Puedo determinar el valor del arco. Si sé cuánto es el ángulo, que puede ser θ, y conozco el valor del radio. Tomando esos dos datos, yo puedo saber cuánto vale el arco S. Ahora, para poder describir en una vuelta completa de este punto a este otro punto, tengo que tomar en cuenta los siguientes aspectos: el radio y el ángulo. Una vuelta completa del ángulo serían 360 grados. Pero el movimiento circular uniforme no se trabaja en grados en el sistema sexagesimal, sino se trabaja en radianes. Por ende, cuando hablamos en radianes, de este punto hasta el otro punto, o sea, la mitad de la vuelta, si ustedes quieren, equivale a un pi. Entonces, de este punto a una vuelta completa equivaldría a 2 pi radianes, ¿sí? A 2 pi. Por esta razón es que en velocidad tangencial se está tomando en cuenta 2 pi. Si yo acá arco igual, en vez del ángulo de 360 grados, coloco, me va a quedar 2 pi radianes. Con esto estoy describiendo todo el recorrido que da el objeto en una vuelta entera. 2 pi por radio me describe el movimiento circular del objeto en una vuelta. Es por esta razón que esto se nota en la parte del numerador de la velocidad tangencial. En la parte inferior está el periodo. Ya habíamos dicho que el periodo es el tiempo que tarda en recorrer o en dar una vuelta. Es decir, de acá vuelve al mismo lugar, viene a ser el periodo. Entonces, esta vendría a ser una segunda fórmula. A la vez también podemos combinar esta fórmula. Podemos combinar esta fórmula con la frecuencia. Es decir, yo tengo esta fórmula, velocidad tangencial igual a 2 pi por radio sobre periodo. Pero recordemos que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. En vez del periodo yo puedo anotar 1 sobre frecuencia, y es lo que voy a hacer. Tengo velocidad tangencial, hago la línea, en vez del periodo anoto 1 sobre frecuencia, y en la parte de aquí arriba anoto 2 pi por radio. He dejado un espacio para anotar aquí el número 1. Sabemos que todo número como denominador tiene el número 1 que no se escribe, pero en este caso es necesario para poder hacer la operación de extremos con extremos, medios con medios. Entonces yo tengo acá 2 pi por radio por frecuencia. En la parte de abajo 1 por 1, que vendría a ser el mismo 1 que no se escribe. Entonces, otra de las fórmulas que yo tendría es velocidad tangencial igual a 2 pi por radio por frecuencia. En este caso, aquí tendría dos fórmulas más con las cuales puedo trabajar. Pasamos a lo que es velocidad angular. Las unidades de medida de la velocidad angular, primeramente, velocidad angular se simboliza con la letra griega omega, y las unidades de medida son radianes sobre segundo. La fórmula es velocidad angular igual a 2 pi sobre periodo. 2 pi indica toda una vuelta, como dijimos, equivale a 360 grados, es decir,
Lo que la velocidad angular describe es el movimiento, si ustedes quieren, el recorrido, pero tomando en cuenta los ángulos. Por eso es que colocamos acá 2pi sobre tiempo, que es el periodo, y el periodo, como ya dijimos, equivale a la cantidad de tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa. A la vez también esto lo podemos, como se hizo con la velocidad tangencial, se puede relacionar con lo que es la frecuencia. Y muy bien sabemos que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Puedo reemplazar en vez de en el periodo 1 sobre frecuencia. Tengo aquí velocidad angular, 2pi. En vez de periodo anoto 1 sobre frecuencia. También recordar que en esta parte el 2pi es como si tuviera el número 1 como denominador. ¿Sí? Entonces aquí aplico extremos con extremos y medios con medios, por lo que voy a tener 2pi por frecuencia sobre 1 por 1, que vendría a ser 1, pero que se sobreentiende. Entonces, la velocidad angular también la puedo expresar 2 por pi por frecuencia. Y aquí ya tengo otras dos fórmulas más para el movimiento circular uniforme. Existe una relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Para esto voy a anotar la fórmula de la velocidad tangencial, que es igual a 2pi por radio sobre periodo. Si nosotros nos fijamos en esta parte, voy a extraer esta parte, esto es velocidad angular. Recordemos la otra fórmula, velocidad angular 2pi por periodo. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, al enmarcar solamente esto, estoy hablando lo mismo que de velocidad angular. Por tal motivo, yo puedo agarrar la velocidad tangencial y en vez de anotar 2pi sobre periodo, puedo anotar lo que es velocidad angular por el radio. Entonces, aquí ya tenemos otra fórmula más que nos relaciona lo que es velocidad tangencial con velocidad angular. Pasamos a lo que es aceleración centrípeta. ¿Sí? La aceleración centrípeta tiene por unidades de medida lo que es metros sobre segundo al cuadrado. Aceleración centrípeta es una fuerza que apunta al centro, es decir, al centro del movimiento, de donde se está generando el movimiento. Ahora, la aceleración centrípeta, su fórmula de la aceleración centrípeta es velocidad tangencial, si ustedes quieren, al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? También se puede relacionar con lo que es la velocidad angular. Recordaron ustedes que hace un momento dijimos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces yo puedo reemplazar, en vez de velocidad tangencial, anoto velocidad angular por el radio elevado al cuadrado sobre el mismo radio. El cuadrado, lo desarrollamos, afecta a lo que está dentro del paréntesis, por ende va a ser velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado sobre radio.
aplico simplificación, radio con una radio, y lo que me va a quedar es aceleración centrípeta igual a velocidad angular al cuadrado por radio. Aquí también puedo demarcar otras dos fórmulas de esta manera.